Bueno, somos una empresa de consultoría y tecnología para el sector de la construcción. Estamos especializados fundamentalmente en lo que es el proceso de construcción en sí mismo, el control de ejecución y todas las fases previas de estudio de la obra, estudio del proyecto, planificación de la obra a construir. Bueno, mi idea hoy, de una forma bastante rápida, es hablar algo del espacio-tiempo. Todos los que estáis aquí supongo que estáis interesados, y muchos de vosotros sabéis mucho más de esto que yo, de utilización de modelos reales en proyecto. Y simplemente comentar que el concepto espacio-tiempo es un espacio-concepto bastante ya utilizado, bastante antiguo, desde primeros del siglo pasado, por un tal Albert Einstein, ¿no? Fue el que empezó a hablar de este tema, que en la física es una entidad que agrupa el espacio y el tiempo, pero que en construcción, tradicionalmente, lo tratamos de forma separada. O sea, el proceso de proyecto va por una parte. Normalmente en el proceso de proyecto no se tiene en cuenta el proceso de construcción, no se tiene en cuenta el tiempo, y son procesos que, como digo, tradicionalmente siempre han estado separados. Recientemente, o en los últimos años, en los últimos 10 o 15 años o más, pero dentro ya del uso de los ordenadores como herramienta de proyecto y herramienta de trabajo habitual para oficinas de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción, empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos, que es un término ya muy difundido, el Hollywood BIM, el BIM de Hollywood, que le asociamos a cada objeto dentro de un programa de revisión de modelos. Aquí tenéis un par de ejemplos. Podemos importar una planificación, podemos asociar un atributo tiempo, como si fuese un atributo, y podemos ver una simulación de la construcción. Estamos simulando lo que alguien en una planificación ha estudiado, ha cogido un modelo y obtenemos algo parecido a lo que veis ahí arriba a la derecha. Claro, si yo veo aquello, eso no tiene ninguna diferencia, o prácticamente ninguna, con respecto a haber hecho eso con un programa de animación. O sea, yo puedo haber cogido un programa de modelado cualquiera, no tiene por qué ser ni siquiera el modelado BIM, o sea, un modelado genérico. Puede haber hecho una secuencia de tiempos, introduciendo secuencia de tiempos, no en tiempo físico real, sino en segundos de animación, e ir introduciendo a cada objeto de ese modelo, ir introduciendo cuándo tiene que aparecer en escena y definir ese recorrido. Entonces, por eso llamamos que es una visualización de una planificación. O sea, es decir, el concepto sigue teniendo ya una tangencia, o sea, podemos ver algo que cómo se ve en ese modelo lo que queremos construir, pero realmente no estamos controlando el proceso. Lo que yo os planteo hoy es algo distinto, es integrar el proceso de planificación, el proceso de organización de todas las tareas que van a acometerse en una obra, integrarlo directamente, tanto la planificación como el propio modelo, en un único sistema. Es decir, yo no quiero enlazar un modelo con una planificación ya hecha. Yo lo que quiero es coger ese modelo y, sin que exista ninguna planificación, empezar a planificar cómo voy a hacer esa obra. Un aspecto interesante cuando hablamos de BIM, yo he oído muchas veces decir que BIM es construcción virtual. Construir antes de la construcción real, o sea, decir, eso está claro. Dices, bueno, si yo hago un modelo antes de construir, si ese proyecto tiene problemas, si ese proyecto tiene conflictos espaciales, pues los voy a poder detectar. Eso está claro. Pero eso es proyecto virtual, pero no construcción virtual. Construcción es construcción. O sea, significa que si nosotros queremos reproducir el proceso de construcción de forma virtual, tenemos que construir virtualmente. O sea, es decir, tenemos que desarrollar un modelo que sea constructivo, o sea, un modelo que esté desglosado de forma que si van a construir diferentes partes del proyecto, lo van a hacer diferentes empresas en diferente momento, yo tengo que tener ese desglose, lo tengo que tener en el modelo. Os pongo un ejemplo. Si yo tengo un muro de cerramiento y en el modelo es un solo objeto, y ese muro de cerramiento tiene 3 hojas, está claro que a la hora de planificar o a la hora de llevar el control de ejecución de ese muro, no lo puedo hacer con un solo objeto. Necesito un desglose constructivo. Pero necesito también
Tiempo, no solo el espacio. Clash Detection, por utilizar el término anglosajón, está detectando conflictos espaciales, pero a mí me interesa detectar conflictos espaciales y espaciotemporales. Es decir, en las obras hay espacios de almacenamiento, hay máquinas que se mueven, hay elementos que hay que ensamblar, hay depósitos que hay que instalar, y necesito poder estudiar también cómo voy a acometer esas tareas. Y por lo tanto no me vale un modelo estático, necesito un modelo dinámico. Entonces necesito un sistema que me permita no solo integrar el modelo, no solo integrar la planificación, sino poder integrar todo el estudio dinámico del proceso de construcción. Ahora os voy a enseñar algunos ejemplos. En principio necesito poder, es mi herramienta de construcción, por lo tanto, necesito mi herramienta de planificación y gestión, necesito mi modelo, y ese modelo puedo haberlo hecho con cualquier sistema. O sea, es decir, tengo que poder importar ese modelo o poder utilizar ese modelo, esté hecho con software de Autodesk, con software de Bentley, con software de Nemetschek, con cualquier tipo de software, o software de diseño de plantas industriales o de refinerías petrolíferas, de todo ese tipo de cosas, y a su vez poder sincronizarme con otros sistemas de planificación por si tengo que entregar una planificación en otro programa. ¿Qué es lo que conseguimos con ese BIM 4D? Lo que conseguimos es practicar, ensayar ese proceso de construcción. Es decir, no nos basta con un modelo estático, necesitamos un modelo con el que ensayar. Yo quiero ensayar el proceso de construcción antes de encontrarme en la obra problemas que puede que no los vea en el proyecto, pero sí en el propio proceso de construcción. Os pongo algunos ejemplos. Esto es una planta de tratamiento de aguas en la cual el propietario ha decidido, la ingeniería ha decidido, porque en este caso está trabajando una EPC, ha decidido que prefiere construir en taller y ensamblar en obra. Y además transportarlo en camiones estándar, no camiones especiales, no transporte especial. Entonces ahí veíais todo el proceso, el estudio de ese proceso de montaje directamente en obra, y ahí teníais también la imagen real de cómo realmente se ha hecho. Esto es algo más sencillo, esto es un hotel Sheraton, y veis siempre vinculando a la planificación. O sea, insisto en que esto no es una visualización, esto es la integración de un proceso de planificación con un proceso directamente con el estudio del proceso de construcción. Esto es Crossrail en Londres, supongo que habéis oído hablar de ello incluso aquí en estos eventos, el metro de la ampliación y mejora del metro de Londres, poder estudiar diferentes alternativas, ver de una forma o de otra cómo vamos a construir, poder comparar lo planificado con lo ejecutado, poder comparar diferentes alternativas de planificación, poder ver el consumo de material en tiempo real sobre un modelo. Esto estaríamos viendo, adelantándonos en el tiempo, por eso hablamos de la máquina del tiempo, o sea, tener una herramienta que nos permita ver lo que va a pasar en la obra meses adelante o años adelante y poder tomar decisiones que permitan corregir problemas u optimizar la planificación o lo que habíamos pensado cómo íbamos a acometer esa obra. Claro, lo interesante es, bueno, vamos a ver algún ejemplo más. BIM siempre, da igual que estemos hablando de proyecto, que estemos hablando de mantenimiento, siempre está aportando 4 conceptos. Esto lo aprendí de Jerry Liesering, que es la primera persona que escribió un artículo utilizando el término BIM, que decía exactamente lo que os voy a transmitir, que es siempre nos va a ayudar a simular, en este caso nos va a ayudar a simular la construcción. Gracias a la simulación nos va a permitir optimizar ese proceso, nos va a ayudar en la colaboración, o sea, nos va a permitir colaborar, o sea, es decir, que varias empresas que trabajan simultáneamente en una obra, por ejemplo, puedan coordinarse muchísimo mejor, o varias oficinas de proyectos que estén trabajando simultáneamente en un proyecto. Es mucho más fácil colaborar con modelos que colaborar solo con planos, pero también es una herramienta de comunicación muy importante. Y ya no estamos hablando de comunicación para venderle el proyecto al cliente y para vender esa simulación de Hollywood, sino comunicación, porque esto es real, por ejemplo, esto es una obra en la que veis que están todos con casco blanco, es una obra grande. O sea, estos son los responsables de equipos de trabajo dentro de esa obra y están coordinándose qué es lo que van a hacer en las próximas semanas y están discutiendo, esto en obras más pequeñas, esto se hace en una caseta de obra, esto es una obra muy grande, qué es lo que se va a hacer en las próximas semanas y se plantean posibles alternativas, soluciones en tiempo real. Con esa máquina del tiempo que estamos hablando.
nos permite simular. Otro ejemplo, claro, ¿tengo que tener toda la información? No, yo tengo un estudio preliminar en el que conozco la edificabilidad y puedo simular cómo voy a cometer ese proyecto, esa obra. Una vez que tengo el proyecto desarrollado, puedo ir a esa planificación de detalle. Es decir, que puedo trabajar en todos los niveles con esa máquina del tiempo. Este es un caso muy singular, esto es la sustitución de un reactor nuclear. Es un proceso complejo, podéis imaginar que por un lado hay un transporte, ahí veis, se ve pequeñito a la derecha, hay un transporte de un reactor que son un montón de toneladas que tienen que ir por un tren, hay que cortar carreteras, hay que hacer un montón de cosas que se planifica igualmente, pero yo os enseño esto por lo siguiente. Este proceso, si hay un proceso de montaje, me da igual que sea una nave prefabricada, el concepto es el mismo. Yo necesito estudiar cómo lo voy a hacer. Si tengo que colar un puente grúa, si tengo zonas de exclusión para seguridad, por ejemplo. Una vez que he estudiado y he decidido que lo voy a hacer de una manera determinada con este tipo de herramientas, esto es Syncro, esto es el propio manual de instrucciones para la obra. Tengo todos los planos, pero necesito explicar cómo lo vamos a hacer. Entonces ahí tengo la herramienta, es como si tuviese un mueble de Ikea que además de tener el dibujito me dijese, mira, es que lo vas a ensamblar así. Tuvieses un vídeo en el que vieses cómo lo vas a ensamblar, ¿no? Pues esto es lo que podemos hacer con cualquier proyecto, con cualquier parte compleja de un proyecto o elementos prefabricados o elementos, no tienen por qué ser proyectos tan singulares como esto que estamos viendo. Bueno, aquí habéis todo el proceso que, como os decía, no es una animación de ordenador, está totalmente integrada con la planificación. O sea, si yo cambio la planificación, va a cambiar el proceso. Puedo actuar indistintamente en el modelo y en la planificación. Esto es el caso de Crossrail, también el que visteis antes. Claro, no es lo mismo tener este tipo de informes, valor ganado, este tipo de cosas que te dan los programas de planificación, sino también tener la posibilidad de comprobar estado actual, estado planificado, de una forma mucho más gráfica. Te da un mayor control realmente de esa obra. Poder comprobar en obra también el estado con incluso realidad aumentada, que la podemos sincronizar con estos sistemas, poder comprobar el estado real de la obra con respecto a lo que estaba planificado o poder detectar posibles incidencias. Por supuesto, también hacer una presentación si queremos, eso no nos lo quita nadie. Y aquí tenéis otro ejemplo en el que estamos viendo obra planificada con respecto a la ejecutada o diferentes opciones de planificación para poder comprobar cuál es la más adecuada, ¿no? Esto es otro ejemplo en una refinería ejecutada con respecto a planificada. Siempre estamos trabajando con la planificación real en tiempo real, perdón, por la redundancia. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de una demolición excepto el núcleo central de una torre. Lo interesante es que podemos añadir toda la información que queramos adicionar al proceso y esa información está integrada, la podemos tener integrada, la podemos poner disponible en obra, la podemos tener sincronizada con la oficina técnica, porque ese vista 3D no es más que una vista BIM, exactamente igual que puede ser un presupuesto, exactamente igual que puede ser una planificación o exactamente igual que puede ser cualquier otro informe que obtengamos del BIM. Vamos a dejarlo que acabe, creo que me quedan algún minuto y comentaros, quedan 2 minutos, perfecto, engancho perfectamente. Simplemente vamos a dejar que acabe ese proceso y dejaros pensando con una cosa, o sea, decir, bueno, ahí ves el proceso de construcción. Este 4D realmente nos supone una máquina del tiempo. Si habéis visto películas, incluso series de televisión, El Misterio del Tiempo y estas cosas, que están basadas en que yo puedo volver al pasado para arreglar algo, por ejemplo, ¿no? Vamos a arreglar algo que hemos descubierto ahora que tenemos que solucionar, pues realmente el concepto es este. El presente, hoy, es el pasado del futuro. Con lo cual, si queremos solucionar algo en el futuro, lo tenemos que solucionar ahora. Por lo tanto, si tenemos un proyecto que construir, podemos estudiarlo ahora, estudiar cómo lo vamos a construir para poder solucionar esos problemas ahora, que es cuando realmente nos va a costar muchísimo menos tiempo y sobre todo muchísimo menos dinero y muchos menos quebraderos de cabeza. Y nada más. Muchas gracias.